Saludos nuevamente a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Continuamos con los estudios de lo que es el sermón textual en este curso de Homilética Básica 101. Recordarán que en nuestro video anterior vimos acerca de la definición y también cómo se estudia un pasaje bíblico y ejemplos sobre sermones textuales. Ahora vamos a ver acerca de los principios básicos para la preparación de sermones textuales. Por favor, acompáñame a un momento de oración. Padre Santo, gracias te damos nuevamente, Señor, por permitirnos estudiar juntos acerca de estos principios que el único propósito es prepararnos mejor para poder predicar mejor tu palabra. Oramos que el Espíritu de Dios nos guíe en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces veamos los principios básicos para la preparación de sermones textuales. El primer principio, o el principio número 1, dice lo siguiente. Esto, como dije, viene del libro de James Braga o James Braga. En primer lugar, el bosquejo textual debiera quedar centrado alrededor de un pensamiento principal del texto, y las divisiones principales debieran derivarse del texto, de manera que amplíen o desarrollen el tema. ¿Cuál es la tarea del predicador cuando prepara un sermón textual? En primer lugar, debe hacer un estudio completo del texto. En segundo lugar, debe descubrir una idea que domina el texto o el pasaje. Y en tercer lugar, debe achar las divisiones principales del texto. Esto implica que cada división principal viene a ser una ampliación del tema. Algunas veces las divisiones principales serán tan claras en el texto que no nos costará mucho trabajo para descubrirlas. Sin embargo, por lo general, se recomienda hallar primero el tema del texto, porque después es más fácil darnos cuenta de las divisiones principales dentro del texto. Veamos algunos ejemplos, o un ejemplo. En Primera de Juan, el capítulo 2, 15 al 17. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando leemos repetidas veces y empezamos a meditar en este texto, la idea central o tema es que el creyente no debe amar al mundo ni las cosas del mundo. Aquí mundo, cuando uno hace un estudio, se refiere al mundo del mal. Aquel sistema que hace caso omiso a Dios y no lo reconoce como tal. Se trata, pues, de aquel mundo que vive una vida independiente de Dios y le da la espalda al Señor. Así que nosotros podemos elaborar en base a ello, habiendo escogido el tema, el siguiente bosquejo. ¿Ya? El tema es el creyente y su relación con el mundo. Y podemos nosotros colocar como título: los creyentes no debemos amar al mundo. ¿Ya? Y aquí vemos nuevamente cómo uso a propósito, en este caso, en el título, la primera persona del plural. Los creyentes no debemos amar al mundo. Ahora, en primer lugar, vemos por qué. Porque nos excluye del amor de Dios. Dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo.
si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Alguien que ama al mundo le excluye del amor de Dios. Y claro está que uno tiene que desarrollar todo esto, ¿verdad? En 1 de Juan 2:15. En segundo lugar, ¿por qué el creyente no debe amar al mundo? Porque no proviene de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, etcétera, etcétera, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esa es una razón bastante poderosa, la cual tendremos que desarrollarla justamente en esta segunda línea principal. 1 de Juan 2:16. ¿Y por qué más no debe amar al mundo? Porque es algo mundano. Porque todo lo que hay en el mundo, y mire la parte final, sino del mundo, es algo mundano. Y en cuarto lugar, porque es temporal. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un contraste ahí. Entonces uno tiene que explicar este contraste en el desarrollo de este cuarto punto principal o cuarta división principal, basada en 1 de Juan 2:17. Y esa es la manera más o menos como podemos elaborar un texto o un bosquejo textual de este texto de 1 de Juan capítulo 2, 15 al 17. Entonces hemos visto el primer principio. El segundo principio para preparar sermones textuales es el siguiente. Las principales divisiones pueden consistir en verdades o principios sugeridos por el texto. El bosquejo, hermanos, de un sermón textual no tiene que basarse en un análisis del texto. En lugar de ello, las verdades o principios sugeridos por el texto pueden ser utilizados para formar las divisiones principales. Un ejemplo de esto. Volvamos nuevamente al libro de Habacuc, el capítulo 2, versículo 4. Notemos lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice, y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Podemos leer repetidas veces y meditar en ello, ¿no es cierto? Y pedir dirección al Señor, y podemos ver lo siguiente. Si escojo como tema, el hombre vive en base a lo que cree. Y puedo colocar como título dos tipos de hombres, dos estilos de vida. Y uno ve aquí que la primera línea principal es el hombre orgulloso vive según su razonamiento. Ese es el primer tipo de hombre. He aquí, dice el texto en Habacuc 2:4a, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esto nos habla de un cierto tipo de hombre, ¿cierto? El segundo tipo de hombre es el hombre justo vive según su fe. Notemos lo que dice Habacuc 2:4, la parte B. Mas el justo por su fe vivirá. Como podemos notar entonces, las principales divisiones pueden consistir en verdades o principios sugeridos por el texto. Y es la verdad que realmente el hombre vive en base a lo que cree. Si una persona cree que realmente la razón debe darle siempre la razón de todo lo que piensa, se va a convertir en una persona orgullosa. Pero si una persona vive en base a lo que Dios dice, poniendo su fe, su esperanza en Dios, esa persona va a tratar de vivir una vida recta. ¿Por qué? Porque es una persona que trata de seguir las pisadas de Dios, una persona que imita a Dios. Hay un tercer principio. Principio número 3. Puede ser posible hallar más de un tema o pensamiento dominante en un texto, y eso es verdad, dependiendo del punto de vista desde el que consideremos el texto, pero solo se debiera desarrollar un tema en un bosquejo. Ahora, por medio del método del enfoque múltiple, podemos considerar el texto desde varias perspectivas. O sea, mirar el texto desde otro punto de vista o, como yo siempre digo, desde otro ángulo, utilizando en cada caso una distinta idea principal o central
y así tendremos más de un bosquejo para un texto determinado. Es preciso decir que hacer esto es todo un arte, hermanos, y se adquiere poco a poco con la experiencia de preparar sermones. Tomemos como ejemplo Esdras 7:10. Esto lo he tomado del libro de texto. Notemos lo que dice Esdras 7:10. En este caso, Esdras 7:10, sabemos que el autor dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir, ¿no es cierto?, en la ley de Dios, luego para cumplirla en él y luego para enseñar al pueblo. Entonces, podemos escoger como un primer bosquejo el tema que sea el propósito de Esdras en lo que es el propósito de Esdras en su corazón. Ahí está el bosquejo. El propósito de Esdras en su corazón. He puesto como título poniéndolo primero en primer lugar. Pero aquí vemos que la primera idea principal con respecto al tema que es el propósito de Esdras en su corazón, la primera idea dice: Esdras estaba determinado a conocer la palabra de Dios. Por eso él propuso su corazón. En segundo lugar, Esdras estaba dispuesto a la obediencia a la palabra de Dios, porque es eso lo que dice el texto en el versículo 10, y para cumplirla, dice. Y en tercer lugar, Esdras estaba preparado para enseñar la palabra de Dios, porque así dice el versículo 10, la parte C, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que esta es la manera cómo se desarrolla este tema, el propósito de Esdras en su corazón, tomando solamente el versículo 10 de Esdras 7. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a escoger un segundo tema. ¿Ya? O sea, Esdras 7:10 puede mirarse desde una perspectiva o desde un ángulo, pero también lo podemos mirar desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Por ejemplo, si colocamos como tema central los principios básicos para la enseñanza con excelencia de la Biblia, o en otras palabras, ¿qué se necesita para que alguien enseñe la Biblia con excelencia? Bueno, en primer lugar, demanda una determinada resolución. ¿Y cuál es esa resolución? Lo que dice en Esdras, versículo 10, la parte A. Esdras había preparado su corazón. Ahí está la resolución. Él determinó en su corazón, había preparado en su corazón, tratar de inquirir en la ley de Jehová. Es toda una resolución que él toma. En segundo lugar, ¿cómo enseñar la Biblia con excelencia? En segundo lugar, demanda una investigación diligente. Y ahí está, ¿no es cierto?, para inquirir la ley de Jehová. En tercer lugar, demanda una obediencia completa y para cumplirla. Y en cuarto lugar, demanda una fiel propagación, porque él estaba dispuesto a enseñar en Israel, obviamente después de cumplirla en su propia vida, los estatutos y los decretos que venían de parte de Dios para con el pueblo. Así que ahí está el tercer principio. Hay un cuarto principio. Las principales divisiones debieran estar en una secuencia lógica o cronológica. Ahora, hermanos, no siempre es necesario seguir el orden de las palabras del texto, pero las divisiones principales deberían indicar un desarrollo progresivo de la idea. Un ejemplo para esto. Consideremos la primera parte de Juan capítulo 17, versículo 24, aquel texto que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Ok? Eso dice la primera parte. Ahora, desarrollemos este versículo bajo el tema o idea principal, la verdad acerca de nosotros mismos. Ese es el tema. La verdad acerca de nosotros mismos. ¿Ok? Y uno puede colocar como título: Vivamos con gozo. Ahora, ¿cuál es la verdad acerca de nosotros mismos? En primer lugar, es que somos elegidos por Dios. Notemos lo que dice el texto: Padre, aquellos que me has dado. En segundo lugar,
estaremos con Jesús por siempre. Mira lo que dice el texto. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y en tercer lugar, contemplaremos su gloria, para que vean mi gloria que me has dado. Así que notemos que estas divisiones principales están hechos o acomodados en secuencia lógica o cronológica, porque primero somos elegidos, luego estaremos con Jesús por siempre, y luego el propósito, ¿cierto?, para contemplar su gloria. Hay un orden lógico en este aspecto. El principio número 5. Las mismas palabras del texto pueden formar las divisiones principales, siempre que estas divisiones queden agrupadas alrededor de un tema principal. Hay numerosos textos de este tipo que se prestan a un bosquejo claro en sí mismo. Por ejemplo, nuevamente, volvamos al libro de Habacuc, el capítulo 2, verso 5. Escuchemos lo que dice. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Podemos mirar aquí el tema al cual hemos puesto palabras de advertencia sobre la embriaguez. Y como título, de repente, las marcas de la embriaguez. Pero pensemos en el tema y en cada división principal, porque cada división principal debe apuntar a lo que es el tema. Entonces, ¿cuáles son las palabras de advertencia sobre la embriaguez? En primer lugar, que el hombre dado al vino es traicionero. Esa es nuestra primera línea de sugerencia o primera división principal. Y también es que el dado al vino es traicionero. Habacuc 2:5a. El hombre dado al vino es soberbio. Eso es lo que dice el texto. Y también es que el dado al vino es hombre soberbio. Habacuc 2:5b. Y nuevamente, el hombre dado al vino no permanecerá. Es eso lo que dice Habacuc 2:5c. Y en cuarto lugar, el hombre dado al vino es insaciable, ¿cierto? Por eso toma aquí lo que dice esta figura, ensachó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Así que aquí vemos nosotros que las mismas palabras del texto pueden formar las divisiones principales. En este caso, las palabras traicionero, la palabra soberbio, no permanecerá, insaciable. ¿Correcto? Eso es lo que vemos. Principio número 6. El contexto del texto que se toma deberá ser observado cuidadosamente y se relacionará con el texto. Siempre, hermanos, debemos tener en cuenta el contexto del texto. La relación que existe del texto con el contexto es esencial para hacer una interpretación correcta del texto. En otras palabras, en nuestro estudio del texto, el contexto debe ser el que manda en nuestra interpretación. De lo contrario, haremos una seria distorsión de la verdad o una falsa aplicación del texto. Pongamos como ejemplo Daniel capítulo 6, versículo 10, el cual dice lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como vemos aquí, la oración y acción de gracias de Daniel en esta ocasión tienen su significado propio solamente en relación con la amenaza
que pesaba en su vida y que se describía en los versículos anteriores a Daniel capítulo 6. ¿Ok? Esto no debe tomarse como algo de que alguien tiene que tomarlo literalmente cuando va a entrar en sus aposentos altos y se encontrar en un lugar, de repente en un segundo piso, y abrir las ventanas y buscar geográficamente dónde se encuentra ubicado Jerusalén y orar tan igual que Daniel. No, no puede tomarlo de esa manera, ¿cierto? Ahora veamos el principio número 7. Algunos textos contienen comparaciones o contrastes que pueden recibir su mejor trato al señalarse sus similitudes o diferencias llenas de propósito. Ahora, el tratamiento de este tipo de textos dependerá de una cuidadosa observación del contenido del texto. He tomado como ejemplo, en este caso de comparación, al pasaje de Cantares 8:6. Aquel texto que dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. La palabra como nos indica comparación, similitud. Cuando vamos a interpretar Cantar de los Cantares, hay que tener en cuenta lo siguiente, hermanos. Cantar de los Cantares, ¿qué significa? Significa el mejor de los cantos. Cantares es una parábola en que los lineamientos generales del poema tienen un significado espiritual, pero no así cada detalle de la historia. Cristo no narró las parábolas, por ejemplo, la parábola del buen sembrador en Mateo capítulo 13, para enseñar cosas terrenales, sino para enseñar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, acerca del reino de Dios. En otras palabras, para enseñar cosas espirituales. De igual modo, hermanos, el Espíritu Santo no reveló cantares para enseñarnos acerca de la vida matrimonial, sino para enseñarnos en cuanto a nuestra relación entre Cristo y la iglesia. Por eso, nuestra interpretación de Cantar de los Cantares debe ser una interpretación espiritual, Cristo y la iglesia. Así que cuando leemos Cantar de los Cantares, tenemos que ver que Salomón, en esta parábola, representa a Cristo y la sulamita a la iglesia o al creyente en particular. Ahora, al estudiar Cantares 8:6, vemos que estas peticiones de la sulamita y de lo que ella expresa en este verso 6 nos hablan de lo que significa el verdadero amor. Así que como tema central podemos ver el verdadero amor, ¿cierto? Y podemos ver nosotros algunas características del verdadero amor. Así que, en primer lugar, vemos que el verdadero amor se caracteriza por ser una relación de pertenencia. Ponme, dice, como un sello, como una marca. Cantares 8:6a. El verdadero amor se caracteriza por ser fuerte, porque fuerte es como la muerte el amor. Cantares 8:6, la parte B. En tercer lugar, el verdadero amor se caracteriza por ser celoso. Duros como el Seol son los celos. Cantares 8:6, la parte C. Así que este es el ejemplo de comparación. Pero también podemos ver un ejemplo de contraste. En Mateo, el capítulo 6, 5 al 6. En estos versículos, el Señor Jesús hace un contraste entre aquel hombre que cuando ora se enfoca a sí mismo y en los demás, con aquel hombre que cuando ora se enfoca en Dios. Así que al hacer un estudio sobre este pasaje, podemos ver como tema reconociendo la audiencia
en nuestra oración. Y como título podemos tal vez colocar cómo debemos orar, ¿cierto? Pero el tema es reconociendo la audiencia en nuestra oración. Y en primer lugar, tenemos lo que es la falsa audiencia. Es el enfoque en uno mismo ante la presencia de otros hombres. Mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí vemos claramente que esta persona, su audiencia está enfocada en la presencia de los hombres. Por eso hablamos de la falsa audiencia. Pero hay una segunda división principal en este texto acerca de la verdadera audiencia. ¿Pueden notar el contraste? Falsa audiencia, ahora verdadera audiencia. Y cuando vemos esta verdadera audiencia, tiene que ver que la persona tiene que ser consciente de la presencia de Dios. Mira lo que dice el verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces hemos visto este principio número 7 con un ejemplo de un bosquejo de comparación y otro bosquejo de contraste. Ahora finalmente, para ir terminando, veamos el principio número 8. Dice lo siguiente: 2 o 3 versículos, tomados cada uno de ellos de diferentes partes de las Escrituras, pueden ser puestos juntos y tratados como si fuera un solo texto. La idea aquí es la siguiente: que los versículos tomados de diferentes partes de las Escrituras se dispongan de la forma que se tratara de un solo texto. Y las divisiones principales se toman indiscriminadamente de los versículos así combinados. Es preciso señalar e indicar que dicha combinación de versículos debe hacerse siempre y cuando exista una relación entre sí. Ahora, cuando lo hacemos de forma apropiada, un mensaje textual de este tipo será un medio muy valioso para presentar fuertemente las verdades espirituales. Por ejemplo, consideremos el pasaje de Hechos capítulo 19 al 20 y el pasaje de 1 Corintios 15, 10. Notemos cómo estos dos pasajes hablan del ministerio del apóstol Pablo. En el pasaje de Hechos 20, 19 al 20 dice lo siguiente: sirviendo al Señor con toda humildad, está hablando de su servicio, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Pablo aquí nos habla de su ministerio, cómo lo llevaba a cabo. Pero también en 1 Corintios 15 al 10, Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces podemos ver aquí, de repente, poner un título aquí: las demandas del ministerio del Señor. ¿Okay? Y uno se pregunta, ¿cómo son las demandas del ministerio que el Señor requiere? Por así decirlo, una pregunta, ¿no? En primer lugar, es un ministerio humilde, porque eso es lo que dicen Hechos, con toda humildad. En segundo lugar, es un ministerio sufriente, porque eso es lo que dicen Hechos 20, con muchas lágrimas, dice. En tercer lugar, es un ministerio de enseñanza, y a eso se dedicó Pablo en la iglesia de Éfeso, a enseñar públicamente. Pero también es un ministerio dependiente de Dios, como dice Corintios. He trabajado, pero la gracia de Dios conmigo. Y para que Pablo trabajara dependiendo de Dios,
obviamente la gracia tiene que manifestarse en él, ¿correcto? Y para que la gracia se manifieste en él, tiene que depender del Señor, no en sus propias fuerzas. Y en quinto lugar, es un ministerio fiel. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Y en sexto lugar, es un ministerio laborioso. He trabajado más que todos ellos. Eso no es jactancia, hermanos. Es simplemente reconocer que Pablo trabajaba incansablemente. Había mucha labor que él tenía que realizar. ¿Qué, hermanos? Entonces, aquí hemos visto estos 8 principios para la preparación de un sermón textual. Que el Señor le bendiga. Hasta el próximo video.